Hola de nuevo, entusiastas de Joomla y de WordPress. Bien, en este segundo vídeo lo que vamos a ver es cómo instalar nuestro Joomla en nuestro proveedor de alojamiento en HostGator, ¿vale? En el primer vídeo ya habíamos enlazado nuestro dominio con nuestro plan de alojamiento. Ahora vamos a ver cómo instalar de forma manual, ¿vale? Sin ayuda de ningún tipo de autoinstalación o herramienta que me ofrezca el panel de control para hacer la instalación, sino que lo vamos a hacer de forma manual, lo vamos a hacer controlando todos los pasos y vamos a recopilar toda la información técnica que tengamos o que nos haga falta en nuestra plantilla de Excel, que posteriormente protegeremos con contraseña. ¿De acuerdo? Entonces, tengo una pequeña presentación para mostraros que apoya un poco al vídeo. Vamos allá. Bueno, pues abrimos nuestra presentación y nos ponemos manos a la obra. Entonces, ¿qué requisitos necesitamos para llevar el paso o para sacar adelante este punto? Haber hecho los pasos del vídeo 1, eso ya lo tenemos, y ahora pues tener acceso a nuestro panel de control de HostGator. Así que eso es lo que vamos a necesitar. Pasos, 5 pasos. Nos vamos a ir a Joomla y nos vamos a descargar la versión 2.5. Vamos a coger el archivo descargado y lo vamos a subir a nuestro servidor de alojamiento web. Vamos a descomprimir ese archivo con las herramientas que nos proporciona nuestro panel de control del alojamiento web y vamos posteriormente a crearnos una base de datos y un usuario administrador de dicha base de datos. A continuación recopilaremos toda esta información o la guardaremos en nuestra plantilla de Excel y por último vamos a hacer el paso de iniciar la instalación de Joomla 2.5 desde un navegador web hasta completar los pasos. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Pues bien, vamos allá. Vamos a verlo. Primer paso, vamos a ir a joomla.org y nos vamos a ir al epígrafe de descargas y vamos a obviar la versión 3.1 y vamos a comenzar con la 2.5. Descargamos el paquete, lo guardamos en nuestro navegador, por defecto en mi caso es Firefox. Aquí vemos cómo se lleva a cabo la descarga. Vamos a mostrar las descargas, botón derecho. Bueno, vamos a irnos aquí al epígrafe de documentos, descargas, y aquí vamos a ver nuestro Joomla. Aquí tenemos la versión 2.5.13. En su día, pues en el mes de junio estaba la versión 2.5.11. Como esta es la última, pues vamos a hacer uso de este archivo. Entonces, una vez llegado a este punto, tenemos que irnos a nuestro panel de control de nuestro alojamiento web. Nos iremos aquí, tipearemos nuestros datos, pues mi nombre de usuario y mi contraseña. Bueno, pues entramos dentro bueno, aquí le digo que nunca me recuerda la contraseña. ¿Y qué hacemos a continuación? Bueno, ya vamos a hacer este ejemplo lo vamos a hacer con el dominio www.aplicacionesdeescritorio.com. En vuestro caso lo tendréis que hacer con el que tengáis. Bien, dentro del panel de control hay una serie de epígrafes que cada proveedor de alojamiento pues los puede un poco ir personalizando, ¿de acuerdo? En nuestro caso, el primer epígrafe al que vamos a hacer referencia es al epígrafe de archivos y en concreto a la herramienta administrador de archivos. Con esta herramienta lo que podemos hacer es administrar los archivos que hay en el servidor web de nuestro proveedor de alojamiento, donde nosotros tendremos que ir trabajando. Haremos clic aquí. Fijaos que aquí tenemos tallerdejoomla.net, aplicacionesdeescritorio.com y luego pues hay un subdominio creado que ya os explicaré más adelante. Esto en principio lo obviamos. Lo que vamos a ir es al epígrafe de aplicacionesdeescritorio.com y nos vamos a ir al bueno, pues le vamos a dar al botón a Go. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí vemos una serie de carpetas y un archivito que se llama default htm, ¿vale? Que está dentro de nuestra estructura de carpetas o de archivos y carpetas dentro de lo que es public-html.
toda la información o todo lo que esté dentro de esta carpeta public HTML será accesible desde internet, dado que es la carpeta que utiliza el servidor web para mostrar pues la información de las páginas web que vayamos creando. En esta carpeta es donde vamos a subir nuestro archivo de Joomla que hemos descargado previamente. Entonces haremos clic aquí en el botón cargar, vamos a seleccionar un archivo, en concreto vamos a seleccionar nuestro archivo 253 que nos hemos descargado y vamos a dar una orden de abrir. Y a continuación lo que hace es comenzar a subir este archivo a nuestro servidor web. En función de la velocidad que tengáis contratada, pues este archivo tardará un poquito más o un poquito menos en subir. A priori ya se habría completado la subida y haríamos clic en este enlace para volver de nuevo a ver el contenido de la carpeta public-html. Fijaos, aquí ya tenemos nuestro archivo. Lo que haremos será seleccionarlo y dar una orden de extracción, de tal manera que lo que conseguimos con esta orden es descomprimir el archivo zip que hemos subido a nuestro servidor web, y lo que va a hacer es todo el contenido que hay dentro de este archivo pues sacarlo a la carpeta public.html. Pues vamos allá, damos una orden de extraer, damos una orden de extract file y automáticamente la herramienta se pone a extraer los archivos. Fijaos, aquí nos da un resumen de lo que ha llevado a cabo, y fijaos que aquí a continuación nos aparecen pues una relación de carpetas más amplia que la que teníamos inicialmente. Inicialmente teníamos la carpeta CGI bin, una carpeta que se llama tallerdejoomla.net y un archivito que se llama default. Este archivito que se llama default, lo que vamos a hacer es renombrarlo y le vamos a poner default.html.old. Damos una orden de rename file y lo dejaríamos de esa manera renombrado, ¿de acuerdo? Ahora, una vez tenemos nuestros archivos descomprimidos, si nos fijamos y nos vamos a www.aplicacionesdeescritorio.com, lo que vamos a observar, refrescamos un poco para que la caché del navegador no nos juegue una mala pasada, o en otra ocasión lo que podríamos hacer sería borrar la caché de nuestro propio navegador, que para ello tendríais que ir aquí, en este caso es Chrome, la aplicación por defecto que estoy usando, borrar datos de navegación, nos iríamos al desplegable, herramientas, borrar datos de navegación, y haríamos clic, pues por ejemplo, a bórrame los datos almacenados desde hace una hora. Eso en el caso de que no saliera esta pantalla. Fijaos, ya tenemos pues parte del trabajo realizado, y ahora lo que tendríamos que hacer sería llevar a cabo una instalación de la versión 2.5.13 de Joomla y en el idioma español, que es la que vamos a utilizar. Previamente a estos pasos vamos a recurrir de nuevo a nuestra presentación de PowerPoint. Estamos en el punto 3, ¿vale? Ahora, con las herramientas disponibles en nuestro panel de administración, tenemos que crear una base de datos y un usuario de administración de dicha base de datos para poder llevar a cabo la instalación, ¿vale?, de la versión 2.5 de Joomla. Entonces, para eso tenemos que volver aquí a nuestro panel de control, y tenemos que ir a otro epígrafe, que en concreto es el epígrafe de las bases de datos. Dentro del epígrafe de las bases de datos hay una herramienta que es MySQL bases de datos. Como os decía, dentro del epígrafe de bases de datos vamos a hacer uso de MySQL bases de datos. Haremos clic sobre el enlace, y con esta herramienta podemos crear una base de datos
y añadir un usuario, que es lo que nos hace falta en estos momentos. Para el nombre de la base de datos vamos a optar por una nomenclatura personalizada y apostaremos por este nombre, bbdd y el número 1, de tal manera que nuestro proyecto web o nuestra página web www.aplicacionesdeescritorio.com, ¿vale? va a estar o se va a apoyar sobre la base de datos bbdd1. Daremos una orden de crear base de datos y aquí ya vemos la confirmación de que la tenemos creada. Nos vamos hacia atrás y lo que vamos a hacer a continuación es crear un nuevo nombre de usuario y vamos a optar por una nomenclatura personalizada también. En este caso será ADM1, de tal manera que el usuario ADM1 será el encargado de gestionar o administrar la base de datos bbdd1. Aquí tendríamos que tipear una contraseña para este usuario. Podemos optar o por hacer uso de alguna de las que ya tengamos, o en estos casos es una buena práctica pues quizá utilizar el generador de contraseñas y que nos proponga una aleatoria y difícilmente o con una suma de caracteres importante, que mezcle mayúsculas, minúsculas, de tal manera que sea una contraseña lo más robusta posible. Pues esta misma que nos propone, pues daremos una orden de copiar y daremos una orden aquí para indicarle al sistema que utilice esta contraseña. Marcaríamos aquí utilizar la contraseña. Si vemos que no nos responde y no nos hace mucho caso, pues como la hemos copiado, pues haremos un control V y daremos una orden de control V para confirmar la contraseña. Y a continuación daremos una orden de crear el usuario. Y aquí tenemos la confirmación. Añadido el usuario paulbntz-adm1 con la contraseña tralará. Nos vamos hacia atrás y aquí ya hemos generado un dato técnico que nos conviene tener recopilado para futuras consultas o estar pendiente, o si necesitamos el día de mañana algún apoyo técnico adicional, pues poder tener esta información a mano. Es en este momento cuando vamos a ir comenzando a rellenar nuestro Excel con esta información técnica que vamos generando. Fijaos, en nuestro caso el proyecto es aplicacionesdeescritorio.com, ¿vale? Pues esto yo lo he decidido, lo he adquirido, pues lo relleno. En el epígrafe del dominio, pues mi dominio adquirido es este. ¿A quién se lo he adquirido? A este proveedor, ¿vale? El plan de alojamiento, ¿con quién lo he contratado? Con este proveedor. ¿Qué tipo de plan tengo contratado? El Baby. ¿Qué DNS tengo? Pues esta y esta. ¿Cuál es el acceso a mi panel, al panel de control? Con este nombre de usuario y esta contraseña. Estos datos de aquí inicialmente los hemos sacado del mail que nos ha enviado HostGator. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajarnos un poquito hacia abajo, vamos a ir al epígrafe de bases de datos y aquí vamos a rellenar la información relativa a nuestro proyecto o nuestra página web, ¿vale? El nombre de la base de datos, ¿cuál era? paulbntz-bbdd1. El servidor de la base de datos todavía no lo podemos tipear, pero ya os diré cuál es. Y la contraseña, perdón, el usuario se llama paulbntz-adm1. De tal manera que aquí doy una orden de guardar y tengo mi nombre de la base de datos y mi usuario administrador de la base de datos con la clave correspondiente a este usuario. Esta información ya la tengo guardada, pues minimizo mi hoja de Excel y aquí tendría que completar un siguiente paso adicional que nos hace falta, y es asociar el usuario ADM1 a la base de datos bbdd1. Eso se hace de esta manera: añadir el usuario a esta base de datos, tal y como veis aquí. Damos una orden de añadir y, muy importante en este caso, pues marcar la opción de todos los privilegios, de tal manera que este usuario pueda realizar cualquier tipo de acción sobre la base de datos bbdd1. Damos una orden de hacer los cambios y tenemos la confirmación. Hacia atrás.
Perfecto, pues en este punto ya habríamos terminado. Aquí tenemos un pequeño resumen. Base de datos, tamaño 0 porque no tiene ningún tipo de información o ningún tipo de tabla u objeto creado. Usuario y luego posibles acciones para con esta base de datos. Perfecto. Ya tenemos, si retomamos nuestra plantilla o nuestra pequeña presentación de PowerPoint, pues el punto 4 ya lo hemos completado. Ahora vamos al punto 5. Entonces en el punto 5, si os recordáis, teníamos que tipear www.nuestronombredominio.com, en nuestro caso aplicacionesdeescritorio.com, y como previamente ya habíamos descomprimido nuestro archivo de Joomla que nos habíamos descargado de la página web oficial de Joomla, pues nos lanza directamente la instalación de lo que es esta aplicación web, este gestor de contenidos, para poder ponerlo en marcha en nuestro proveedor de alojamiento. Bien, los pasos de la instalación de Joomla constan de 7 pasos, que muy probablemente esto ya lo hayáis visto en infinidad de vídeos de YouTube que hay por internet, etcétera. Pues bueno, pues yo me sumo a ese capítulo y pues os propongo aquí la instalación de la versión 2.5.13 de Joomla, ¿de acuerdo? Paso 1, seleccionamos el idioma. Paso 2, comprobaciones previas de que nuestro proveedor de alojamiento cumple los requisitos para instalar Joomla. Aquí hay uno que desde Joomla proponen que mostrar errores esté desactivado, y pues HostGator tiene la opción de activado. Es un mal menor, pero seguiríamos. Siguiente, aceptamos la licencia de uso de la aplicación Joomla, que es la GNU General Public License. Bueno, pues siguiente. Y aquí el punto 4 es el punto donde tenemos que completar los datos que hemos generado inicialmente, ¿vale? Nosotros hemos generado un usuario, hemos generado una base de datos, pues es aquí donde esa información tiene relevancia. Entonces, ¿qué nombre de usuario tenemos que poner aquí? Pues podéis pensar, pues ADM1 con la contraseña y la base de datos BBDD1. Eso es correcto, pero tenéis que añadirle la coletilla que previamente nos marca el proveedor de alojamiento. El nombre de la base de datos correcto sería o es paulbnetz-bbdd1. Pues entonces aquí el nombre de la base de datos ponemos eso, ¿de acuerdo? En el usuario pues sería igual, pero ADM1. ¿Y la contraseña cuál es? Pues la que tenemos aquí, esta de aquí. Esta contraseña es la que pondríamos en este campo contraseña. Y luego en el prefijo de las tablas, pues el prefijo de las tablas es un dato que se genera de forma aleatoria con cada instalación. En principio este prefijo nos sirve, aquí no tendríamos que tocar nada más. Si la base de datos BBDD tuviese información, pues podríamos guardar la información de esa base de datos con esta casilla marcada. Bueno, pues en este caso es irrelevante, con lo cual le damos al botón siguiente y proseguimos con nuestra instalación. El punto 5, la configuración FTP. Dicho de otro modo, si en el paso 4 la información que hubiésemos tipeado hubiese sido incorrecta, nunca alcanzaríamos al paso 5. Se nos mostraría una pequeña ventanita de error indicando que o bien el nombre de usuario no es el correcto, o bien el servidor. Hay un detalle importante que no os he mencionado. ¿Cómo sé que el nombre del servidor o el hospedaje es localhost? ¿De acuerdo? Este dato, que no nos lo han facilitado en ningún momento, ¿vale? Es el dato que por defecto se pone para hacer mención al servidor donde se encuentra la base de datos. Este es un dato estándar que por defecto se pone en cualquier proveedor de alojamiento web con el que estéis trabajando. En HostGator es el dato que hay que poner, a no ser que os digan explícitamente lo contrario,
de tal manera que el propio proveedor de alojamientos tendría que facilitar este dato. No es un dato que os podáis inventar o que en fin, o que haya que adivinar, ¿de acuerdo? Perdonadme porque es un paso que no os había explicado. Entonces, como esta información es correcta, al darle al botón siguiente, paso del punto 4 al punto 5. Si hubiese algún dato incorrecto, no pasaríais al punto 5 y habría que revisarlo. A priori no es nuestro caso, proseguimos. El punto número 5 es un punto opcional y os propongo guiarnos por este textito en rojo que aquí nos indican. Este punto lo vamos a obviar y no vamos a tocar nada de la configuración. Le daríamos al botón de siguiente y aquí empezaríamos un poquito a poner información de nuestra página web. Pues entonces, en el nombre del sitio, pues aquí, pues por ejemplo, aplicacionesdeescritorio.com, es probable que sea, o si se materializa, será una web de tutoriales de aplicaciones de escritorio. Pues bueno, entonces podemos iniciar tutoriales de aplicaciones de escritorio, ¿vale? La metadescripción y las palabras clave en principio no lo vamos a utilizar, no lo vamos a completar. Y aquí tenemos que tipear una serie de datos relativos a la persona que va a administrar esta página. En este caso seremos nosotros. Pues podremos poner aquí, pues mi correo electrónico, @gmail.com, o el correo vuestro, el que creáis oportuno. Pondríais también un usuario, mi correo @gmail.com, un usuario administrador del sitio web. Este usuario no tiene nada que ver con el usuario anterior que hemos creado para la base de datos. Este es el usuario con el que vamos a acceder a nuestra herramienta para poder administrarla, a nuestro Joomla, ¿vale? Aquí es muy aconsejable no conservar el que nos propone admin y poner otro. O podéis poner vuestro nombre personal, o podéis poner un nombre genérico, podéis poner cualquier nombre que sea distinto de admin o administrador. Por ejemplo, webmaster, pues se me ocurre que sería un nombre genérico a priori que podríamos utilizar. Y luego aquí tendríamos que tipear una contraseña para este usuario, pues una que vosotros creáis conveniente, ¿vale? Que sea robusta en caracteres, que tenga mayúsculas y minúsculas, un poco, bueno, pues ya en el futuro os hablaré de alguna herramienta para crear contraseñas que os pueda ayudar a tener este asunto bastante bien organizado. Pero de momento os propongo que tipeéis vosotros una contraseña que creáis conveniente. ¿Qué es lo que haremos a continuación? Pues como es una instalación nueva y estamos en un escenario donde, bueno, me estoy iniciando en Joomla, quiero ver cómo funciona, qué posibilidades tengo, estoy empezando con él, yo os recomiendo instalar los datos de ejemplo, ¿vale? Entonces aquí daríamos una orden de instalar los datos de ejemplo, se pondría en marcha el asistente y una vez se sombrea en gris ya estaría completado el proceso y tendríamos unos datos de ejemplo en la herramienta. Punto 6 de configuración completado. Podríamos hacer un stop en el camino, ir a nuestra plantilla de Excel y completar la información correspondiente. ¿Quién es mi usuario? Administrador de mi herramienta Joomla. Pues mi usuario se llama Webmaster. ¿Y cuál es la clave? Pues mi clave, la que vosotros hayáis decidido. Dais una orden de guardar y ya tendríais vuestro usuario administrador localizado con vuestra clave. Podríais generar más usuarios que fuesen administradores de vuestro Joomla, ¿de acuerdo? Y tendréis aquí localizados pues a los mismos, ¿vale? Yo en principio he estimado que hasta 3 usuarios, pues oye, pues está bien contemplado. Por lo menos que sean administradores. Si hay usuarios de otro tipo que no son administradores, pues que cada uno de esos usuarios pues se gestione o se administre sus propias contraseñas. Eso no tiene mayor complejidad. Punto 6 completado, pues le daremos al punto 7. En el punto 7, ¿vale? Nos dan felicitan, ya tenemos todo el proceso completado, ya habríamos terminado. Y aquí tenemos
un paso último que hacer, que es eliminar la carpeta de instalación, ¿vale? Este asistente ya nos facilita ese trabajo y tendríamos que dar orden para eliminar la carpeta de instalación de Joomla, de tal manera que demos por finalizada la instalación. Tipeamos aquí. Una vez se sombrea ya la carpeta queda eliminada y ahora tenemos aquí dos accesos directos, a la parte de sitio y a la parte de administración. Pues haremos clic aquí en sitio. Si dejamos presionado la tecla control de nuestro teclado, pues nos abre una nueva pestañita. Haremos lo mismo para administración y fijaos, aquí tenemos aplicaciones de escritorio.com con un Joomla instalado, ¿vale? Y pues con los datos de ejemplo que previamente hemos marcado en el paso número 6. Si recordáis, en el paso número 6, en la configuración, nos decía si queríamos instalar unos datos de ejemplo. Como de las 3 propuestas que nos hacía, nosotros hemos dejado la propuesta por defecto, pues esto es lo que vemos. ¿De acuerdo? Y luego aquí tenemos el acceso a la parte de administración. Aquí es donde tenemos que poner webmaster y mi contraseña, la que he elegido anteriormente. Este es el usuario para administrar la aplicación o el gestor de contenidos Joomla. Y esta es la URL de acceso a la parte de administración de Joomla. Una vez tipeado le daríamos a login y esto es lo que veríamos. Bueno, aquí tenemos todo el menú de administración. Aquí tenemos todos los iconos de accesos directos a diferentes epígrafes de la administración y esto es lo que iremos viendo poquito a poco, o contenido que en diferentes artículos pues iré un poco hablando de ellos y explicando las posibilidades que tiene la versión 2.5 de Joomla. Es probable que también pues comience a trabajar sobre la versión 3.1, que es la que actualmente se recomienda para un proyecto web que se inicia. Así que pues en esta secuencia de vídeos que estoy preparando, en este mini curso, es probable que añada un nuevo video tutorial para que sepáis también cómo se hace la instalación de Joomla 3.1 en vuestro proveedor de alojamiento. Básicamente serían los mismos pasos, solo que el asistente de instalación sería bastante más, o es bastante más reducido. De 7 pasos lo han reducido a 3. Lo tengo que revisar y bueno, y trabajarlo y ponerlo. En fin, en este punto ya podéis cerrar esta pestaña. Tenemos aquí la parte de administración. Si ahora tipeamos aplicaciones de escritorio.com, vemos un Joomla recién instalado. En vuestro caso, pues vuestro proyecto sería www.miproyectoweb o mi página web o mi nombre de dominio.com y veríais literalmente esto en vuestro dominio. A partir de aquí, pues ya tengo un primer comienzo y ahora tendría que aprender a trabajar con la herramienta, con el gestor de contenidos Joomla, para poder construir mi página web y ofrecer al resto del mundo, pues compartir conocimientos, ofrecer algún producto o servicio. En fin, cada proyecto tendrá un objetivo diferente y bueno, pues en mi caso, con este vídeo, pues lo que pretendo es ayudaros a que esto sea un poquito más sencillo, cojáis la experiencia o la pericia necesaria para poder llevar a cabo estas instalaciones de forma manual, apoyándoos de esta pequeña plantilla de Excel que os propongo y de estos pequeños vídeos. Y bueno, pues si tenéis alguna duda o consulta, pues en posteriores ocasiones o a corto plazo iré empezando a crear pequeños seminarios online, ¿vale? A un coste muy económico y accesible, y donde podremos ir un poco desgranando, viendo esto y desgranándolo y trabajando sobre ello. Así que nos vemos en el próximo vídeo, donde trataremos este aspecto, pero para montar un WordPress. En vez de un Joomla, un WordPress. Así que hasta el próximo vídeo.